Ayer, anoche, ya entramos definitivamente a lo que es el tema real del curso. Hemos visto, por ejemplo, los actores, hemos analizado lo que es la comisión técnica, los revisores urbanos, la municipalidad registrada, bueno, todo eso hemos visto. Y vamos encontrando que hay cosas que no nos explicamos, ¿no? No nos explicamos. Por ejemplo, el hecho de que se ponga un actor paralelo a la comisión técnica, ¿no? No entendemos con qué objeto. Si tuviéramos algún objeto definido o que nos explicaran un objeto definido, tal vez, ¿no? Pero al menos yo no lo conozco, ¿no? Hemos leído cuáles son las funciones del revisor urbano, son las mismas, ¿no?, que tiene el delegado calificador. Tiene que ser también visto por el colegio, autorizado por el colegio. Entonces, la única diferencia es que uno trabaja en el municipio, es en su oficina, ¿no? Uno tiene silencio administrativo, el otro no. Entonces, esas cosas vamos a ver. Pero cuando hemos analizado el registro público, hay algo que yo quisiera puntualizar ahí, ¿no? Independientemente de la función que hemos visto del registrador, ¿no? Hablábamos de los documentos previos y muchas veces no conocemos a fondo cómo podemos utilizar los documentos previos. Hablábamos como documento previo el parámetro de urbanístico edificatorio, el certificado de zonificación y vías, y decíamos la predeclaratoria, preindependización y el prereglamento interno. Cuando yo les comenté ese caso de lo que era la licencia automática, ¿no?, de estas 9 personas, el problema se resolvió justamente por ahí, por el sistema del ¿no?, fábrica, la preindependización. Si no, eso tampoco se hubiera podido resolver. Nos vamos dando cuenta que a veces la ley contiene algunos elementos básicos, pero que no los usamos porque o no sabemos cómo usarlos o no comprendemos, ¿no?, cómo puede ser un mecanismo de uso de esos elementos. Lo que vamos a ver hoy van a ser 4 cosas. Vamos a concluir con todo lo que son los supervisores, punto 1, eso es básico. Vamos a hacer un comentario en relación a los cambios que viene en el texto único del reglamento, ¿no?, donde a los delegados se le da cuestiones muy concretas. Eso lo vamos a ver. Eso ustedes no lo conocen y lo vamos a explicar. Vamos a ver también un tema que es totalmente nuevo, que recién con esto se comienza a probar, que son las habilitaciones urbanas de oficio, ¿no?, que eso ha generado una expectativa enorme y la verdad que a través de lo que vamos a ver de repente no es como lo que habíamos pensado. Y por último, ojalá nos alcance el tiempo, vamos a ver este tema: prefábrica, preindependización, prereglamento interno, para ver cómo usamos nosotros esto. Cuando hemos visto los articulados de la ley en lo que compete al verificador, o sea, al supervisor, decíamos primero de que el supervisor es un profesional, ingeniero o arquitecto, y ingeniero en las diferentes especialidades, que tiene que ser acreditado por el colegio para poder supervisar las obras. Dijimos también que el supervisor realmente no es un supervisor, es un inspector, fundamentalmente. Dijimos también de que el 40% del valor de la licencia sirve para cubrir estos gastos del supervisor. Todo eso lo hemos analizado. Y como final dijimos también de que para que escogiera al supervisor tenía que hacerse en función ¿a qué? A la especialidad, a la magnitud de la obra y a la complejidad del proyecto. Hay veces que se cree o se piensa de que un supervisor puede supervisar todo. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es leer el plano. Pues no, lee el plano y ve si eso está, copia fiel del original. Por lo tanto, un ingeniero civil podría ver pues electricidad, sanitarios, electrónica, todo.
De repente, como lectura, lo puede hacer. Pero hemos visto que también la norma nos dice, y tiene que absolver las dudas o del residente, del responsable. Entonces, si el responsable le plantea a un ingeniero civil un problema que él tiene en obra relativo a un ingeniero electrónico, ¿qué va a hacer el civil? ¿No? Por eso es de que va a tener que ver los supervisores en función a la especialidad. ¿Por qué? Porque cada supervisor va a ver el proyecto que le toca. Lo que se ha aprobado en la comisión. En la comisión, el proyecto de electrónica, pues no lo ha aprobado pues, un civil. ¿Quién ha tenido que aprobarlo? Un ingeniero electrónico. Entonces tiene que buscar un par de supervisor para que hablen el mismo lenguaje dentro de esa especialidad. Eso como aclaración. Por otra parte, tenemos también que entender de que si hay el supervisor del Estado o particular y hay este supervisor, la norma no nos dice nada cómo se van a entender. Nada nos dice la norma cómo se van a entender estos supervisores. Hemos dicho, de acuerdo a la ley de contrataciones con el Estado, el supervisor le autoriza, ¿no? Al residente le autoriza que haga tal cosa, una modificación del proyecto. Y viene el municipal y le dice, oye, ¿tú por qué me has modificado el proyecto? Si yo soy el que estoy responsable de ver que se cumpla con el proyecto. Esos conflictos se van a presentar. Hay vacíos que se tienen dentro de la norma. En este caso específico, como lo que estoy diciendo, lo prudente es que el residente o el responsable tiene que ser, ¿no?, un coordinador, porque el responsable sí sabe, el responsable, cuáles son las funciones que tiene, ¿no?, el municipal y cuáles son las funciones que tiene el otro. Y va a ver de que puede haber, pues, ahí un problema, ¿no? Entonces, él tiene que ver que los dos supervisores pudieran coordinar, etcétera. Que la obra no se pare, que la obra pueda, digamos, ir continuamente. Mi colega Carrasco, cuando expuso anteayer, mencionó algo que sí creo que es sumamente importante, que lo quiero yo remarcar, y lo voy a remarcar con un ejemplo. El año pasado, sí, me llaman de Chiclayo, porque yo asesoro una empresa en Chiclayo, ¿no?, una inmobiliaria, y me dicen así, ingeniero, sabe que nosotros necesitamos supervisores, por lo tanto me dice lo que yo quisiera que usted venga para que usted los evalúe. Bueno, pues ni modo, y una de las cosas que a mí no me agrada son esas pruebitas, ¿no? Eso no, pero bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo puedo evaluar un supervisor? ¿De qué manera lo puedo evaluar? En el avión me iba pensando, bueno, les tomo una prueba, un test, ¿no? Y después se me ocurrió, no, una sola pregunta para todos, naturalmente individual, ¿no? A ver qué me contestan a esa pregunta. Y así fue. Eran 9 postulantes, ingenieros, arquitectos, ingenieros jóvenes, medianos, maduros, había de todo había en el equipo, ¿no? Y comenzaron a pasar uno por uno. En primer lugar yo pensé y decía, bueno, yo no tengo cara de ogro, pues no, para que se asuste la gente, así que por lo menos tenemos que conversar. Pero hice una sola pregunta. Ingresó un ingeniero que tenía como 10 años egresado, bueno, ya pues había trajinado un poquito, y le hice esta pregunta. Ingeniero, ¿usted tiene vehículo? ¿Tiene usted un carro, un automóvil? Sí, me dijo, ya, perfecto. Usted llega con su carro, llega usted a la obra, cuadra su carro, baja la obra, ya la gente está trabajando. ¿Qué es lo primero que usted hace? Se queda pensando y me contesta así. Bueno, ingeniero, yo me voy al almacén para sacar el proyecto. Ah, muy bien. Nada más. ¿No? Esa es la única pregunta, la única respuesta. Muchas gracias, ingeniero. ¿No?
Yo pienso, digo, ¿cómo que se va al almacén para sacar el proyecto si es el supervisor? Se supone que él tiene que tener el proyecto para supervisar. Otro, dice, bueno, yo lo primero que hago es busco, pues me dijo al residente, ¿no? Para poder coordinar con él la supervisión. Yo digo, pues busca al residente. Guerra avisada no mata gente, ¿no? En eso tenía razón mi colega Carrasco. Vamos a comentar eso de acuerdo a la norma también. Pero dos ingenieros me contestaron igualito. Es más, uno me agregó también algo más. Uno me dice, le digo, ¿qué es lo que usted hace apenas llega la obra? Y él me dice, ¿están trabajando? Sí. Lo primero que yo hago, ingeniero, me dijo, es ver si el personal tiene cascos, si tiene arneses, si tiene... ¿Qué cosa estaba diciéndome? Seguridad. El otro me contestó igualito y todavía me agregó, y veo si la póliza CAR está vigente. Cuando hemos visto la tarea del supervisor que nos dice para qué el municipio pone la supervisión, específicamente nos dice así, ¿no? Para ver la seguridad. Primero pone del personal. Antes que de la obra, ¿quiénes tienen que estar seguros? El personal. Tiene que estar seguro los transeúntes, tienen que estar seguros los vecinos. Después ya comenzamos a ver la obra. Todo ese conjunto de problemas que se pueden presentar en una obra tiene que merecer, por supuesto, la respuesta por parte del supervisor para poder delinear una política de supervisión. El supervisor no es solamente la persona que tiene pues ese cartoncito de acreditado y que le dice, bueno, tú eres supervisor. No, el supervisor es algo que va más allá. Es aquel que tiene una visión por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tiene esa obligación, es un vigilante de que las cosas, primero, estén seguras y segundo, que las cosas vayan bien, de acuerdo a lo que está planificado, de acuerdo a lo que se ha comentado, digamos, en el proyecto, se ha aprobado en el proyecto. Cuando nos dice la norma de que el municipio va a disponer de supervisores, así dice la norma, ¿cierto? Tiene que disponer de supervisores, dice la ley, que supervisen las obras. No nos diferencia, en ninguna parte nos dice que los que supervisan la obra, que son funcionarios municipales, están exceptos, porque ellos supervisan también la obra. Por lo tanto, esos ingenieros, esos arquitectos, también tendrán que estar acreditados. El Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos, en sus reglamentos de acreditación, lo ha puesto muy claro, en que tanto el personal municipal, ¿no?, que supervise tendrá que acreditarse. Yo lamento mucho, mis colegas, y creo que esto también es un problema de comunicación. Por ejemplo, yo pregunto a cualquiera de ustedes, de repente algunos lo conocen, otros no. Si yo dijera, levanten la mano los que conocen el reglamento de acreditación del CIP, ¿quiénes lo harían? No lo conocen. Mi pregunta es, ¿cómo si el CIP saca un reglamento, una norma para sus colegiados, cómo es que sus colegiados no lo conocen? Que ahí falta algo, ¿no es cierto? Ahí falta algo, falta comunicación, falta información, falta publicación, es decir, decirle, miren, estamos haciendo esto, están ustedes obligados a esto, porque si ustedes permanecen en la ignorancia de la norma, ¿cómo la van a cumplir? Eso sucede en los municipios. Los ingenieros, los arquitectos que trabajan en el municipio desconocen lo que el CAP ha sacado como norma, desconocen lo que el CIP ha sacado como norma. Y ahí hay un conflicto. ¿Por qué? Porque un funcionario, ojo, un funcionario ingeniero o arquitecto tiene dos dependencias. Profesionalmente depende de quién? De su colegio. Y administrativamente depende del municipio.
a ambas dependencias él tiene que respetar sus normas. Si es un ingeniero colegiado, por supuesto, porque lo primero que tiene que hacer mínimo, ¿no?, es acatar las disposiciones que dicta su colegio, porque está, pues, ¿no?, inscrito, tiene una matrícula, ¿no?, en el colegio. Entonces, el colegio no está de pantalla, sino es el que tiene que normar estas acciones. Cuando nosotros vemos tantos problemas en la obra y no sabemos nosotros cómo empezar una tarea de supervisión, ¿qué nos dice? A pesar que hemos visto la ley, ¿qué nos dice pues entonces las normas? ¿Cómo empezar yo como supervisor? ¿Qué funciones puedo tener? Y ustedes se van a llevar una sorpresa de que hay cosas que son fundamentales y sin embargo no se conocen. Y que si aplicáramos eso que dice la norma, las cosas son diferentes. Vamos a hacer funcionar la ley. Yo lo vengo repitiendo 2 veces, ya 2 noches, ¿no? Tenemos que hacer funcionar la ley. Empecemos por eso. En el desempeño de la verificación técnica es el supervisor tiene las siguientes atribuciones y obligaciones. Empecemos por ahí. ¿A qué está obligado? ¿No? ¿Y qué atribuciones tiene? Revisar el expediente materia de la supervisión. ¿Por qué? Porque es la licencia, ¿verdad? Él tiene como finalidad, ¿qué? Ver el cumplimiento del proyecto. Entonces tendrá que ver la licencia. Realizar la verificación técnica de las obras para las que ha sido designada de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento. O sea, cuando él revise el expediente, entonces, ¿qué va a decir él? Bueno, acá tengo el expediente, ¿y qué voy a hacer? Acá nos dice, siga los lineamientos que dice el reglamento. A, B, C, D, F, G, bueno, todo el alfabeto, ¿no? Porque eso es lo que está normado. Elaborar el cronograma de visita de inspección en coordinación con el profesional responsable de obra y proponerlo al órgano de control urbano municipal para su aprobación. El cronograma aprobado deberá constar en cada expediente y contendrá la programación, evaluación y seguimiento de los respectivos proyectos y obras. Mi colega Carrasco decía, en una supervisión no hay cronograma que valga. Y tiene razón. Yo siempre comento con mis colegas, y hay 2 opciones que hay. Por ejemplo, yo tengo con el residente y voy a hacer la siguiente alternativa. Mira, yo te voy a hacer 6 visitas, ¿de acuerdo? Mira, la obra no es tan grande, acá voy a hacer 6 visitas. 2 visitas te las voy a hacer inopinadas y 4 visitas te las voy a hacer cronogramadas. ¿Y por qué inopinadas? Porque si yo te digo cuándo vengo, tú me pones la alfombra roja, pues no, para que pase como ahí como artista para el Oscar. Pero si yo te caigo en cualquier momento, a mí lo que me interesa es ver cómo llevas tu obra. ¿Cuál es tu lineamiento de obra? Primero, ¿hay limpieza en la obra? ¿Qué significa la limpieza? Evitar accidentes, clavos, etcétera, vidrios, ¿no? La limpieza, no está tuburizada toda, es decir, que todo el mundo se choca con todo el mundo. Eso me interesa ver cómo funciona tu obra sin que nadie te obligue, no a que la pongas bien, sino cómo normalmente funciona. 2 visitas inopinadas, 4 cronogramadas. El supervisor tiene 2 opciones. El supervisor me puede decir, ingeniero, mire, usted puede venir cuando quiere. Cuando quiera, usted puede venir, ingeniero, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque yo sé cómo llevo mi obra. O me puede decir, un momentito, ingeniero, la norma me dice que tiene que haber un cronograma. Por lo tanto, ahí tienen que figurar las fechas en que usted venga. Ahí está un problema, pues, ¿no? Porque efectivamente nosotros como técnicos sabemos de que una supervisión, cuanto más inopinada sea, mejor. Salvo en algunas partidas que son, pues, críticas. Por ejemplo, pues, vaciado de techo, ¿no? Entonces, pues, tienen que
Tienen que avisarme cuando van a hacer esto, para yo voy, pues y veo. Pero el resto de la obra yo tengo que evaluarla en base al funcionamiento que tiene la obra. Eso es supervisar. Llevar a cabo las visitas de inspección en las oportunidades señaladas en el cronograma respectivo, de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento, así como absolver cualquier consulta que formule el profesional responsable de la obra. Y ahí pues hay un detalle en ese de cualquier consulta, porque puede hacer cualquier consulta, pues no, pero entendamos qué tipo de consultas. Ingeniero, ¿cuánto le tengo que poner de cemento para tener un concreto de 175? Eso no me puede preguntar, pues, ¿no? Ni hablar. Pero, por ejemplo, me puede decir, oye, ingeniero, acá me he encontrado con un rocón, justo donde está la columna. ¿Cómo hago? No puedo yo cimentar. ¿Qué solución le vamos a dar? Oye, pero has hecho tal cosa, sí. ¿Y qué profundidad tiene la roca? ¡Puf! Ingeniero. Mire usted, mire usted hasta dónde estoy. Ya estoy 2 metros y sigue la roca. Ahí entonces tenemos que hacer una solución. Se me ocurre, puede decir, ingeniero, ¿sabe qué? Voy a correr el eje. Para burlar, pues no. Voy a correr el eje. Y yo veo que efectivamente, pues la única solución es que corre el eje. Entonces yo le voy a decir así, mira, tú corre el eje, yo te autorizo, pero tienes que modificar tu proyecto, porque yo tengo que verificar tu proyecto aprobado. Y mientras no esté aprobado, va a haber observaciones. Sí, tú modificas acá, pero a que te lo pruebe. Yo en la próxima ya está aprobado, yo sigo supervisando. O sea, las consultas que son propias de la problemática de la obra. El supervisor no puede disponer la ejecución de partidas. Ese problema, pues, del residente. Yo, ¿cómo le voy a decir? ¿Sabe qué? Mañana me arrancas a hacer las escaleras. No, pues, me manda, pues, no a rodar. Pues, ingeniero, ¿quién acá el residente? ¿Sí o yo? Yo soy el administrador, yo soy gerente de acá de la obra. Usted supervíseme, pero usted no me puede decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer, porque yo tengo un programa de obra propio. Y es así, pues. Es así. Pero también, por ejemplo, uno puede sugerirlo porque claro. La obra, por ejemplo, usted tiene, digamos, 5, 2 pisos, 3 pisos y no hacen la escalera, es lógico. Lógico, naturalmente, ¿no? Natural. Se entiende que ambos tienen que seguir, digamos, un proceso constructivo normal, ¿no? Donde haya normal también, pues ahí, eso dice, mira, yo te sugiero esto porque si no te va a salir carísimo. O en su defecto, oye, tienes que ponerme esto porque puede haber accidentes, ¿no? Entonces, él está velando ya no por la ejecución de las partidas, sino por la seguridad, ¿no? Perdón un ratito, ¿eh? Oye, un favorito, no tiene pilas esto, ¿no? Pero tráeme las pilas porque tengo que seguir cambiando, ¿eh? Entregar al órgano encargado del control urbano, así como al propietario o al profesional responsable, copia de la visita del informe de inspección en un plazo no mayor de 2 días hábiles. El supervisor es lo más importante para el supervisor también y para la obra. Cada que vaya tiene que hacer un informe. Pero no se preocupen del informe, porque ahora vamos a ver cómo hace ese informe. No es nada complejo, por si acaso. El supervisor no tiene que escribir cartas, ¿no? No. Vamos a ver cómo hace ese informe. Informar inmediatamente al funcionario responsable del órgano encargado de control urbano municipal respecto del incumplimiento de normas técnicas o de ejecución de procesos constructivos que puedan generar riesgos. ¿A quién? Los trabajadores primerito, ¿no es cierto? Los trabajadores, las terceras personas, hay las edificaciones vecinas y después ya vienen los bienes. La norma se orienta muy claramente, aunque nosotros de repente no lo percibimos, ¿no? Pero lo estamos viendo en el análisis, se orienta siempre a que lo primero que tiene que verse es la seguridad de quién, del personal, ¿no? Siempre.
ampliar los alcances de sus informes en las oportunidades que sean requeridas por la municipalidad correspondiente para resolver algún asunto relacionado con la obra. Les pongo un ejemplo. Yo hago un informe y me lo tiene que firmar ¿quién? El residente, pues, ¿no? Tiene que firmarme. Y el residente me dice, no te firmo. ¿Y por qué? No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo ahí, pues eso no es así. Oye, pero tú no estás viendo. Hermanito mío, no discutamos, yo no te puedo firmar. Y no me firmo, pues yo no lo puedo obligar a que firme. No me firmo, pues agarro, firmo, lo dejo, ¿no? La otra persona, el residente o el responsable, tiene la opción de ir al municipio y decirle a control, oiga, no he firmado el informe por si acaso del supervisor porque yo no estoy de acuerdo. Lo que él está mencionando en su informe no es así. Entonces el municipio, ¿qué va a hacer? Puede solicitarme a mí, ¿qué cosa? Una mayor explicación del por qué yo estoy observando. Porque ¿quién va a resolver al fin? Es el municipio. El municipio es el que va a resolver. Y esta parte es la básica para nosotros, ¿no? Leamos bien, mis amigos, si es posible. Esto se lo tienen que aprender como el Padre Nuestro, pues no, porque acá está todo el detalle. ¿Qué cosa es el supervisor? ¿Cómo es? Cada municipalidad debe tener a su cargo profesionales que se desempeñen como supervisores de obra. Acá no nos dice que son los de adentro o son los de afuera, ¿no? Sino, en general, de adentro y afuera son supervisores. Cada municipalidad debe tener esa gente. Quienes deberán contar como mínimo, ojo con lo que dice acá, mínimo, no dice que solamente esto, sino mínimo. O sea, lo menos, lo más reducido. Título profesional de arquitecto o ingeniero civil, como mínimo. ¿Por qué? Porque después van a venir los sanitarios, los electricistas, los electrónicos, los industriales, etc. Estar colegiado. Si nosotros estamos hablando de que los ingenieros funcionarios del municipio que supervisan tienen que estar colegiados. Entonces acá murieron bachilleres, técnicos, que supervisen ¿a quién? A colegiados. Acá lo dice. Todo el que supervisa tiene que estar colegiado, incluyendo los que están dentro del municipio. Encontrarse hábil en ejercicio de la profesión y estar acreditado por el colegio profesional respectivo para efectuar la supervisión de la obra de acuerdo a la complejidad, especialización y magnitud. Ahí están las tres condiciones. ¿En base a qué va a supervisarse? A la especialidad: arquitecto, civil, sanitario, electricista, electromecánico, electrónico, industrial. Magnitud, estamos hablando de una obra tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, ya hemos visto, ¿no? Todas estas. Y a la complejidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De una casita? ¿De un edificio? ¿De un hospital? ¿De qué estamos? ¿O de un complejo comercial? ¿De qué estamos hablando? Esa es la complejidad, ¿no? Entonces, ahí vendrán el número de supervisores necesarios, como lo dice la norma, para que se pueda ver esos problemas. No se olviden de esto. Especialidad, magnitud y complejidad. Hay un cuadro que ¿qué califica ser complejo? Estamos viendo, pues, modalidad A, 120 metros. Modalidad B, 3.000 metros. Modalidad C, más de 3.000 metros. Modalidad D, hemos visto, ¿no? 20.000 metros, o perdón, 20.000 espectadores para un local deportivo, ¿no? Para las salas de espectáculos, para las iglesias, todo, ¿no? Eso ya es la complejidad, locales comerciales, todo eso, ¿no? Es decir, en la modalidad, ahí está tipificado qué tipo de obras son. Pero en el caso de tecnología, ¿cómo podemos aplicar la modalidad a la complejidad? No le entiendo bien su pregunta. Algo pequeño puede tener una tecnología compleja. Algo pequeño puede tener una... Algo regular puede tener una Ya, perfecto.
¿Y dónde se manifiesta esa complejidad? Pues, No hablemos de la obra. ¿Dónde se manifiesta? En el proyecto, ¿verdad? ¿Sí o no? Para mí tienen que aprobarme primero mi proyecto para que yo pase a obra. Entonces, si el proyecto requiere para que se pueda aprobar, es un proyecto, digamos, pequeño, como usted dice, vamos a suponer modalidad B o C, ¿no? Pero requiere, por la naturaleza del diseño, requiere de un especialista, un electrónico, por ejemplo. Un electrónico no necesariamente va a estar pues en las grandes obras, ¿no? Puede estar en obras más menores. Entonces requerirá pues de la participación de él. Eso no lo va a hacer pues el electricista ni el sanitario, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Una consulta. Sí, perdón. No sé si es un conflicto de intereses o cuál sería la forma de actuar de un ingeniero electrónico que supervisa una obra y, como usted dice, tiene que supervisar pues, que se cumpla lo del proyecto. Pero resulta que el proyecto no está diseñado ni está aprobado por un ingeniero de la especialidad electrónica. ¿Qué hago yo frente a ese proyecto? No lo podrían nombrar supervisor, porque la supervisión es en función de especialidad. Entonces, si el proyecto no lo ha aprobado un electrónico, ¿cómo van a nombrar un supervisor electrónico? Al contrario, exijamos que el proyecto lo apruebe un electrónico, que es distinto. Entonces, ¿cuál sería la actitud? ¿Realizamos la obra? No. ¿Tomar atención a la municipalidad? Ingeniero. ¿Cuál sería la actitud? ¿No? En primer lugar, el supervisor lo único que tiene que hacer es ver que la obra esté de acuerdo al proyecto, a la licencia que se ha aprobado. Esa aprobación tiene que haber tenido especialistas, civiles, arquitectos, sanitarios, electrónicos, ¿no? Tiene que haber, de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Si en el proyecto participó, porque es necesario, participó un electrónico, ese proyecto está aprobado por un electrónico. No está aprobado, un civil no puede aprobar pues, un proyecto electrónico, ¿cierto? Si eso está así, entonces cuando eso pasa a la obra, a la ejecución de la obra, ahí tiene que haber un supervisor electrónico. No se entiende de otra manera. ¿Y si no fuera así, como está ocurriendo? No, es que no puede ir a la supervisión si primero no ha intervenido en la calificación. ¿Me comprende? Ingeniero, lo que pasa es que normalmente no hay proyecto electrónico en edificaciones. No, tiene que haberlo. Creo que hay Perdón, un momentito. creo que hay una confusión. Los proyectos, tiene que ser un ingeniero experto en construcción, ¿no? que va a supervisar un proyecto. Porque si va a supervisar, si hay un ingeniero residente, es el que va a construir, entonces el que le va a supervisar tiene que tener mayor experiencia que está como residente, ¿no? O al menos equivalente, para poder supervisarlo. Entonces tiene que ser una persona experta en construcción, o sea, en general de todo el proyecto. No. En primer lugar, el supervisor no va a supervisar al residente ni al responsable. El supervisor va a supervisar que la obra, sea quien sea el residente o el responsable, se ejecute de acuerdo al proyecto aprobado. Eso es lo que dice, acabamos de leer, ¿no? La norma. O sea, no es el que vaya a supervisar a la persona, no. Él va a supervisar al proyecto que se ha aprobado. Y si el proyecto que se ha aprobado tiene 4 especialidades, por la complejidad que tenga, tiene que haber 4 especialistas. ¿Por qué? Porque un civil, como repito, no va a poder supervisar un proyecto electrónico. Y no porque no pueda leerlo, porque yo voy, lo leo, veo si cumple o no cumple, ¿no es cierto? Sino por el otro puntito que hemos visto ahí, que tiene que absolver, dice, las consultas del residente. Entonces, si hay una consulta que le hacen dentro de un campo que es una especialidad realmente específica, que es un electrónico, se la hacen a un civil, ¿cómo va a responder? Pues no sé, porque yo he ido a obra, en obra... ¿Qué especialidad tienes? Civil. ¿No? Si hay alguna parte del proyecto que escapa de mi conocimiento, o sea, demasiado técnica, tengo que pedir un informe técnico de un especialista. Eso es por lo que dice acá. Sí, intervienen de acuerdo a la especialidad, ¿no? Claro, pero no son varios supervisores, es un supervisor. No, la norma ahora dice, lo estamos leyendo, ¿o lo leemos de nuevo? Ingeniero, No, yo creo que eso discrepa un poco con
nuestro código de ética. No, perdón, en el perdón. código de ética no pueden, o sea, no podemos tener varias personas que están... Perdón, discúlpeme, ingeniera. Nosotros lo que hemos visto, y estamos de acuerdo, en que la norma tenemos que hacerla funcionar, en primer lugar. Segundo, no podemos desacatar la norma, porque por algo la dan. O sea, es un dispositivo legal que tenemos que someternos. Les decía antenoche, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la ley se cumple. Porque si no entramos en el proceso de desacato. Ahora, nosotros como ingenieros, ¿qué hacer para dentro de estos elementos que no están muy conjugados hacer funcionar la norma? Entonces estamos viendo, dice, ¿no? Tenemos que escoger al supervisor en base a su especialidad. Y tenemos varias especialidades. Segundo, tenemos que escogerle en función a la magnitud. Si es una obra chiquita, va a tener que ir uno solo. Si es una obra grande, irá, pues, y de acuerdo a la complejidad, irá mayor cantidad de supervisores. ¿Por qué? Porque la norma lo está enviando, lo está indicando así. ¿Con qué finalidad está haciendo la norma eso? Para que todos los que participen en la supervisión, porque, ojo, no nos olvidemos, mis amigos, que la función del supervisor, de acuerdo a esta norma, no es el hecho que vea la obra solamente, sino qué cosa tiene que conocer, tiene que ser las normas que se aplican ahí. Así lo dice. O sea, ve el cumplimiento de las normas y de la obra. Cuando me dice a mí de que voy a ver el cumplimiento de las normas, ¿cómo yo como civil voy a tener conocimiento de las normas de electrónica? Yo le doy un ejemplo, que ya no sea de nuestra ingeniería, ¿no? Digamos, en las normas ISO, ¿no? Van a auditar una obra. Eso discrepa totalmente, porque, por ejemplo, es un ejemplo claro que igualito, van a auditar una obra y tienen diferentes especialidades, diferentes rubros, ¿no? Entonces va un auditor con sus especialistas, si es que no es especialista en ese... Así es, claro. Lo mismo debería ser en nuestro caso. Pero es igualito. Va un supervisor, o sea, pero el encargado, y con sus especialistas si es que lo requiere, ¿no? Pero no van varios supervisores, No, ¿quién supervisa entonces? Le voy a explicar. ¿Quién es el responsable de la ejecución de las obras? ¿Quién? ¿Quién es el responsable de la ejecución de las obras? Control urbano, de acuerdo a la ley. Dice control urbano es el responsable de la ejecución de las obras. Por eso es que control urbano tiene que aprobar cronogramas, tiene que aprobar todo eso. Entonces entendamos quién es la autoridad ahí. Es control urbano. ¿A quién representa el control urbano? Al municipio. ¿Y qué es el municipio? La autoridad. Cuando va por cuenta de control urbano el supervisor, ¿a quién está representando? Al municipio, a la autoridad. Control urbano, como es responsable, no dice que el supervisor es responsable, no, control urbano es responsable de los supervisores. Entonces tiene que evaluar control urbano en función al proyecto que se tiene, qué especialistas van a ir. No es de que el que vaya primero solicite, no, el proyecto ya está aprobado. No se va a aprobar el proyecto. El proyecto entra en ejecución y no solamente el supervisor va a ver que la ejecución, sino que va a constatar si ese proyecto, vamos a suponer el caso de la modalidad B, no ha tenido calificación, nadie lo ha aprobado, tiene que entrar a tallar si eso cumple o no con las normas. Porque si no cumple con las normas, ¡pac!, se paró. He repetido, no sé que no se haya entendido, de que una de las salidas que han dado ante el cuestionamiento que ha hecho el CIP y el CAP es esa. Le ponemos un supervisor para la seguridad de las obras. Pero mal el supervisor. No, es que también va a haber el cumplimiento de las normas. O sea, los vuelve un calificador. Eso dice la ley. Y lo vamos a ver ahorita. Bien clarito dice que el supervisor tiene que ver el Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene que ver eso. Ingeniero, cuando usted dice el cumplimiento de las normas, quiere decir el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones. Así es. Estamos entendiendo. Estamos de acuerdo. Estamos Así, de acuerdo. no, y lo pone ahí textualmente, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. De acuerdo a toda esta normatividad y su reglamento 39090 y sus reglamentos respectivos, es el cumplimiento Ya. del Reglamento Nacional de Edificaciones Y otras normas. y otras normas. En consecuencia, en la norma de concreto armado
específicamente dice que el que debe estar a cargo de esa obra de concreto armado es un ingeniero civil. Así es. Y no un arquitecto. De acuerdo. En consecuencia, si nosotros encontramos como supervisores a un arquitecto a cargo de una obra, estaría en contra de la norma, ¿correcto? Como esto, ya me ha tocado hacer los documentos. A cada rato. A cada rato, ya. Pues una salida podría ser, o sea, está incumpliendo su profesión, ejercicio ilegal de la profesión. ¿Estamos de acuerdo? No. Hay un ejercicio, o sea, Sí. yo no puedo poner un dentista a operar. Así es. ¿Está bien? Entonces, es un cumplimiento ilegal de la profesión. ¿Podría denunciarlo al fiscal de prevención del delito? No. ¿Por qué? Le explico. Y esto, por favor, es un debate de muchos años, ¿no? Pero vamos a ir aclarándolo, ¿no? Vamos a ir aclarándolo. La norma nos dice que las responsabilidades de seguridad solamente son en los ingenieros civiles. Esta ley nos dice así, ¿no? Es más, se firma una carta de responsabilidad, ¿no? El único que puede firmar es un ingeniero civil. Yo he encontrado un edificio de 20 pisos en el Golf, un ingeniero forestal a cargo de la seguridad, ¿no? Este ingeniero, ¿tenían supervisor? No. ¿Por qué no tenían supervisor? Porque recién estamos acreditando. Pero, ingeniero, o sea, en las obras también hay ingenieros prevencionistas, que son los que están a cargo de las Por eso, pues, si nosotros habláramos, y esto para poder avanzar un poquito, si nosotros habláramos que este proceso de acreditación tiene 10 años, entonces pues ahí sí podríamos decir cómo se pasa esto. No, ahorita la mayor parte de los distritos de Lima, que son 40 y tantos distritos, no tienen supervisores. ¿Por qué? Porque el colegio recién los está acreditando. Entonces, cuando el colegio acredita a los supervisores, entonces los supervisores son los que van a encargarse pues, de hacer cumplir todo lo que la norma dice. Si no, ¿quién lo hace cumplir? Les digo, por ejemplo, Chiclayo ha avanzado mucho en eso, ¿no? Chiclayo, sí, yo noto, por ejemplo, en Chiclayo, cómo están los municipios con sus supervisores y son los que ponen. Ha comenzado a funcionar, ¿no? Ha comenzado. Con tropiezos, con todo eso, pero comienza a funcionar. Cuando nosotros tengamos unas 3, 4 promociones de supervisores, entonces ya en Lima, por lo pronto, los municipios tendrán ya noción que la norma existe. Tendrán noción de que el supervisor también hay que estar dentro de la norma. Tendrán noción que tienen que pagar, todo eso. Ahorita es un problema para el colegio. Y hay otro problema más serio. Y tenemos que también aceptarlo, porque la realidad es así. ¿Quién nos ha ganado el espacio? Los arquitectos. Ellos han hecho un programa nacional de capacitación el año pasado. O sea, cada región han hecho todo su proceso y todas las regiones del Colegio de Arquitectos han acreditado a sus supervisores. Entonces, ¿qué pasa? Si el CIP no lo acredita, ¿qué va a hacer entonces el municipio? No, pero en Lima están acreditados y hay lo suficientemente supervisores. Son 42 distritos, para 45. Distrito. Lo que pasa es que hay distritos que no lo están utilizando. Así es. Y en otros casos le están pagando miseria. Así es, así es. Y es lo peor que un ingeniero lo acepte. No, es que el ingeniero no sabe de que hay una norma. Sí, los cursos estos se vienen repitiendo. Perdón, pero entonces, ¿por qué si es así, colega, no se hace preso una denuncia de apropiación ilícita? Mire, los ingenieros son supervisores por un periodo de tiempo, o sea, son 2 años, que los que estamos acreditados ya se nos vence en junio, y hay otros que tienen, o sea, es un periodo. Pues hemos recibido sus clases anteriormente y sabemos todo este tipo de normas, ¿no? Pero están aceptando el pago en miseria de 60 soles, que no alcanza Miren, una carrera, ¿no? Yo podría más o menos resumir en esto para acabar un poquito el debate y pasar adelante, ¿no? Nos falta, y creo que bastante, que nuestra área de defensa profesional se active más. El ingeniero está solo. ¿Sí o no? Entonces, veamos nosotros no los efectos, sino las causas, ¿no? Si el ingeniero tuviera una defensa profesional por parte de su colegio, segundo, si el ingeniero tuviera todo un asesoramiento legal por parte de su colegio, que tuviera eso, entonces las cosas serían distintas. Sería cómo plantearlas. Miren ustedes, acá en el colegio hay casos de ingenieros. Les pongo un ejemplo.
Acá tengo varios colegas, peritos. Los encausan a los peritos y tienen que defenderse solos. Tienen que defenderse solos. Tienen que pagar su abogado, tienen que pagar todo. ¿Por qué? Porque no tienen apoyo acá. Entonces, no es tan sencillo. Entendemos de que este es un proceso, ¿no? Que tenemos que ir poco a poco avanzando. Poco a poco avanzando. Antes, y les estoy hablando pues de 20, 25 años atrás, las comisiones técnicas, los municipios ni caso les hacían. Hasta que ya las comisiones técnicas comenzaron con fuerza, y ahorita ya las mismas municipalidades piden, ¿no?, la comisión. O sea, se entró, se forzó. El municipio es muy difícil de poder ingresar, romper cosas de intereses, romper, digamos, costumbres, es muy difícil. Yo noto esto porque en el país algunas regiones lo implementan más rápido que otras. Yo digo, ¿por qué? Si el país es uno solo. Es por eso, porque hay municipios pues, que entienden esto, tienen gente un poco más capacitada, quieren que las cosas se hagan mejor, entonces cumplen con las normas, ¿no? Pagan lo que le deben, se debe pagar a los supervisores, a los delegados, entonces cumplen con ello, pero no todo es así. Entonces la pregunta es esta, ¿cómo ellos sí cumplen y los otros no? Señores, a esos que no, eso es lo que tenemos que hacer cumplir. Y tenemos que encontrar los mecanismos en que el ingeniero no esté solo. Ese es mi concepto. Yo pregunto a cualquiera de ustedes, si tienen un problema, ¿qué hacen? Están solos. Nadie los defiende. A mí me pagan solamente 30 soles, 20 soles por supervisión. ¿Y para qué hacer? Porque el colegio no me defiende. Eso es así. No podemos engañarnos entre nosotros mismos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es ir generando una serie de acciones institucionales dentro de nuestro colegio para que tenga más presencia, tenga fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos. Perdón. Con respecto a los arquitectos y el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿por qué no es factible denunciarlos al fiscal de prevención del delito? Le explico. Ejerciendo una profesión que no les corresponde. Estamos de acuerdo. Si usted revisa, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones, va a encontrar las funciones del ingeniero solamente. Si usted revisa la ley de contrataciones del Estado, lo meten al arquitecto, ¿verdad? Uno es un reglamento, resolución ministerial, el otro es una ley. Déjeme terminar, pues eso para poder. Entonces es una ley específica lo que tienen ahí, ¿no? Es una ley específica. Si nosotros vemos la 29090, que también es una ley específica, determina muchas cosas en función. Lo que la ley nos permite ahora es que, como dice la colega, si yo voy a la obra y encuentro que el señor, el residente, no es una persona que pueda, un arquitecto, y estoy haciendo sótanos, ni hablar, pues yo soy el responsable de la seguridad, ¿o no? ¿El responsable es el patita que está ahí? No, yo soy el responsable de ver que el proyecto se cumpla. ¿Cómo se va a cumplir si este señor no entiende cómo es el proyecto? Entonces ahí es donde yo puedo recurrir, ¿no?, al municipio y decir, señores, ese residente no es competente para eso, porque es mi responsabilidad. A mí me pasó un caso, entré a revisar un proyecto y ya estaban comenzando, estaba a cargo de un arquitecto, le pido el proyecto y me doy cuenta que el proyecto de estructuras estaba hecho un desastre. Entonces le digo, demuéstrame en tus hojas de cálculo que este acero que has colocado acá corresponde a esas zonas de cálculo. Entonces, primera semana me estaba tonteando de mañana, qué pasaba, al final cuando ya había que cuadrarlo, porque no lo dejaba hacer nada, entonces me dice, ingeniero, pero si usted quiere hoja de cálculo, ya es otro costo, ya tendría que cobrarle otra cosa al propietario, ¿no? A ese nivel está. Es cierto. Mire, yo voy a hacer una pregunta como si fuera un poquito bruto, ¿no? No. ¿Quién aprueba el proyecto? Quisiera saber. El especialista. No, el proyecto sé que es el comité técnico. Claro, comisión técnica. Sí. Mire, yo soy electrónico. Entonces yo me iba a la municipalidad. Entonces me han dicho, bueno, ingeniero, no lo vamos a llamar. ¿Por qué? No le han dado explicaciones. Pero una arquitecta que era jefe del comité técnico, que llegué a conversar, porque es muy difícil entrar a la municipalidad, ¿no?
Entonces hablé ya por presión política, porque yo estaba ahí, digamos. Entonces, bueno, ya me recibieron, pero no de buena gana, sino ya bueno. Entonces le dije, voy a conversar amablemente, ¿no? Yo quisiera saber por qué no nos llaman a los electores. Me dije, acá hay un conflicto, me dice, si te tienen que poner de acuerdo el mismo colegio de ingenieros. Bueno, yo soy arquitecta, para mí me basta que me firme el eléctrico en la parte esta de cables y señales y teléfonos y comunicaciones, porque no me quiero complicar. Y lo de detección de alarmas, sensores, todo eso, me lo hace el bombero y se acabó mi problema. Así que no lo voy a llamar ingeniero. Ya, muchas gracias. Yo veo de que leyendo en internet hay un proyecto de ley que se van a poner revisores técnicos, no sé si ustedes entienden, que donde el revisor técnico tiene la potestad de no pedirle permiso a la municipalidad, sino de entrar y decir, dame el proyecto. Y ese, que con muchos años de especialidad que tiene, ¿no? Va a ser lo que va a hacer la ingeniera. Acá yo veo una cosa que me parece que es electrónica. Entonces yo llamo al electrónico. Claro, especialista. El de la municipalidad nunca lo va a llevar al electrónico, ¿no? A pesar de que hay edificios inteligentes, instalación de antenas y una serie de cuestiones electrónicas. La comunicación comunitaria, que es la telefónica, hace lo que quiere, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Es primera vez que traigo acá este programa de delegado municipal, ¿no? Pues, un poco para ver la realidad. Entonces, yo, pues, la inconformidad, digamos, esto parece, como se dice un poco, que somos todavía chicheros, ¿no? Y voy a decir que cargó eso, ¿no? En el aspecto que nos estamos organizando. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? Si la municipalidad no llama al especialista que debería llamar, porque se enfoca así en esa mentalidad, de decir, bueno, no voy a llamar a tal especialista porque no me quiero complicar, ¿no? Mañana va a haber del gas y todo esto, tampoco. Yo, si es mecánico eléctrico, pues ya dos funciones segunda va a decir, ¿no? Entonces el mecánico puro no lo van a llamar. Entonces, ese tipo de cosas, la misma arquitecto me dijo, pónganse de acuerdo. Lo ideal sería de que, por ejemplo, en su caso, el electricista diga, no, ¿sabe qué? Esta parte es electrónica, no me compete, yo no lo voy a firmar. Eso es ética. ¿Qué? ¿No? Y eso no ha sucedido, ¿no? Ni va a suceder, creo, porque o en alguna excepción creo que una municipalidad sí ha habido. Entonces yo creo que tiene que haber una educación de todas las disciplinas de ingeniería. Ustedes, el día que el decano inauguró el evento, ¿no? Señaló, yo escuché algo que la verdad que entiendo que es algo que sí podría dar resultado, ¿no? Cuando él dice que el Consejo Departamental está yendo a los municipios a ver el cumplimiento, ¿no? que con sus colegiados. Esa es una función importantísima. El colegio, de acuerdo a su estatuto mismo, tiene esa obligación de ver cómo funcionan sus delegados en los municipios, si sus delegados están siendo tratados como deben ser, pero eso tiene que hacerlo en vivo y en directo. Ingeniero, pero si desde que nos han nombrado, yo soy supervisor hace más o menos 4 años, en la época del ingeniero Arrieta, solamente nos reuníamos, en esa época nos reuníamos por lo menos cada 15 días e intercambiábamos experiencias. Claro, esa es una buena mecánica. En la presidencia de la anterior ingeniera Elsa Herrera, nunca nos hemos reunido, nunca, ni siquiera una sola vez. Entonces, ¿cómo puede ir este decano a preguntar a los municipios si ni siquiera nos preguntan a nosotros? ¿Qué está pasando? Voy a explicarles. Y de repente, para poder cerrar, digamos, el brechame, discúlpeme, si no nos dan. El año pasado, o el anteaño me parece, nosotros tenemos el CODEMO, ¿de acuerdo? Siempre hemos tenido, ¿no?, el CODEMO. Y cuando salen los supervisores no se sabe dónde ponerlos. ¿Por qué? Porque no son delegados municipales, ¿no?, calificadores. El decano de turno hace lo siguiente, dice, vamos a darle otra organización al CODEMO. Entonces, ahí lo llama Centro de Asuntos Municipales, ¿no? De Asuntos Municipales. Ya no está hablando
de delegados, ¿no? Sino está hablando de asuntos municipales. Delegados, supervisores. Y es más, se sugirió, y yo no sé por qué no lo pusieron, pero me imagino que sería bueno ponerlo, que tenía que haber un área de calificadores, un área de supervisores y un área donde el Consejo Departamental analice la propuesta de normas para Lima, para el municipio. Analice las normas que salen del municipio para que el colegio pueda tener una opinión. Eso se propuso. Vuelvo a repetir, esto es un proceso. Los supervisores no tenían ubicación en el Consejo Departamental, es la verdad. Ahora ya por lo menos estamos dentro de la comisión. Esperemos de que, y darle fuerza, depende de nosotros, ¿no?, a esta Comisión de Asuntos Municipales para que se implemente, ¿no?, en todas las inquietudes que tengan. Por ejemplo, lo que dice el colega, que mundial, pues que cada 15 días se reúnen los supervisores a poder discutir o intercambiar su casuística de lo que pasa uno, lo que pasó, y cómo tú resolviste esto, qué te preguntaron. Hermoso, porque ahí se aprende. Los peritos teníamos eso, ¿no?, acá en el centro de peritaje, cada 15 días, expositores en cuestiones de análisis, y eso es función del colegio. Pero eso naturalmente depende de directiva, ¿no? ¿Sí? Y también quería también opinar sobre ese asunto de los impases que hay en la calificación, de que si esto debe calificar un electrónico y solamente esto debe calificar el mecánico electricista. Yo creo que la magnitud de la obra es la que necesita, digamos, que se haga un proyecto también electrónico. Un especialista. Sí. Pero si no fuera grande la obra y solamente es pequeña, pues efectivamente solamente irá al civil para estructuras, el sanitario y el médico. No, es más, incluso va un civil, punto. Así es. Si hablamos de obritas de 120 metros, eso lo dice la norma. Sí. Vamos a ver el mecanismo, porque estamos discutiendo algo que está considerado dentro del mecanismo, pero no por controlar la calidad solamente, sino el cumplimiento del proyecto, porque en el proyecto está especificándose cuál es la calidad que yo debo usar. Lo que yo no puedo decirle al supervisor, al residente, es, oye, ¿sabes qué? En lugar de utilizarme mayólica trébol, utilízame mayólica tal. No, eso no, pues. Salvo que esté en el proyecto. Los arquitectos tienen un cuadro acabado también, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene que ver todo lo que esté fuera de eso, mayormente no es competencia. Eso es lo que señala la norma. Ordenar la ejecución de alguna actividad del proceso constructivo. Ya lo hemos analizado, ¿no? Eso no es problema, pues, del supervisor. Porque eso es un problema básico, ¿no? Una función, pues, del responsable, del residente, ¿no? Disponer la paralización de la obra a menos que se detecte riesgo inminente para entre las personas. No se puede paralizar una obra mientras la obra no tenga las condiciones que la ley señala para que se paralice. Repito, no se puede paralizar una obra si no es de acuerdo a la ley en que significa en qué casos puede paralizarse. Nos dice que podemos paralizar el municipio, no el supervisor. El municipio es el que paraliza, ¿no?, cuando no se cumple con el proyecto, cuando no hay competencia con el diseño, y en este caso, cuando nosotros hablamos de la seguridad. En los casos de la seguridad, la paralización se la da al supervisor, sobre todo cuando el riesgo es inminente. Entonces, ahí no hay tiempo para nada, ¿no? Entonces el supervisor dice, párese. Y acá tenemos más bien que ver algo, ¿no? Sobre todo para los que no son ingenieros civiles. ¿Qué entendemos por un riesgo inminente? ¿Qué entendemos por un riesgo latente? ¿Y qué entendemos por el colapso, ¿no? El orden de los riesgos está así, ¿no? Se comienza con el riesgo latente, pasa al riesgo inminente y de ahí al colapso. Con una diferencia, que entre el riesgo latente al riesgo inminente hay un buen espacio, pero del colapso
Es una cosa muy simple. Acabamos de ver lo que ha pasado, ¿no?, en el RIMAC, bueno, en Barrios Altos, ¿no? Es increíble, pues, ¿no? Si se está viendo de que las maquinarias, ya hay una sintomatología. Vamos un poquito más allá. Nosotros normalmente entendemos por un riesgo latente cuando existe en la edificación una sintomatología de que algo está pasando. Pero algo está pasando ¿en razón a qué? A la misma edificación, o sea, producto de la misma edificación. No producto extraño, sino de la misma edificación. Por ejemplo, me aparecen grietas en las columnas o en las vigas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dimensionamiento está mal, o hay mucha sobrecarga. Yo comienzo a analizar, ¿no? Eso no significa que se vaya a caer, es una fisura. Pero si la fisura se me comienza, ¿no?, a abrir más, entonces ya estoy viendo que la cosa no es tan simple. Cuando encuentro fisuras verticales, ¿no?, en el primer piso, entonces pues el cimiento ya está, algo pasa ahí. Pero la medida en cuanto a cómo va progresando esa sintomatología es que se va a ir convirtiendo en un riesgo inminente. Y es más, los riesgos inminentes realmente ya se producen dentro del riesgo latente por causas externas, ¿no? Viento, sismo, tsunami, huaico, ¿no? Y entonces lo convierte en un riesgo inminente y de ahí al colapso es así chiquitito. Por eso, el supervisor llega, ve que hay un riesgo inminente y lo primero que tiene que decir, ¿qué cosa es? Salgan todos, así al toque, porque está observando que es cualquier momento. Inicialmente la ley, y lo vamos a analizar, decía también así, que suspende la municipalidad, así decía, menos mal que lo han corregido, cuando la municipalidad tiene un riesgo inminente, previo informe de defensa civil. Así decía la ley. Entonces, pues, imagínense, ¿no?, un riesgo inminente, previo informe. Señores de Defensa Civil, solicitud, por favor, no, vengan a inspeccionar, Defensa Civil. Cuando viene, pues ya, abajo, pues, ¿no? Lógico. Por eso es de que acá, y ojo que esto es un decreto supremo, ¿no? Y ha cambiado la ley, eso es así. Donde le dice que, bueno, el técnico dice, se para y salen y se acabó. Solucionar conflictos vecinales o laborales tampoco es problema del supervisor. Ingeniero que se está filtrando, que se está humedeciendo, el otro. Señores, ese no es mi problema. O en su defecto, los obreros, ¿no? Los obreros, ingeniero, díganos, pague, pues no. Eso no es problema del supervisor. Visita de inspección de los que hacen los supervisores tienen los siguientes alcances. Ojo con esto. Esto es grave. Esto es grave. Y muy bien que lo hayan puesto. Les digo y ya les voy a explicar por qué. Los arquitectos deben diseñar sobre la realidad de su terreno, no sobre lo que dicen los títulos. Deben diseñar sobre la realidad de su terreno. Si el terreno no tiene las medidas, las áreas que el título indica, lo que tienen que hacer los arquitectos primero es un proceso de rectificación de áreas y linderos, que le tienen pánico, pero algunos no saben que es una cosa, ahora es una cosa muy sencilla, hacer una rectificación de áreas y linderos. Incluso hay procedimientos muy simples, están contenidos, si quieren tomen nota, en la ley 27333, ahí están contenidos los procedimientos para rectificar linderos. Por ejemplo, les comento uno, si yo tengo más área, menos área, no sé, pero yo estoy cercadito ya, no, pues es lo que estoy ocupando, pues no, porque ya todos han construido. Mi vecino del lado derecho, del izquierdo, oye, ¿te tienes afectado? No, ¿tú tienes afectado? No, pero mira, yo quiero regularizar, pues. Me firmas una actita, firmamos, listo, firman el acta, se inscribió, en 7 días tiene rectificación. Los problemas son en obra, las consecuencias en obra no son tan simples. Miren, cuando se comienza la obra, ya está el cemento, 200 bolsas de cemento, ya está el financiamiento. Cada día que pasa, ¿no? Y viene el supervisor, como malo la película, oye, compadre, ¿sabes qué? Esto no coincide con lo tuyo, por lo tanto esto se para. Hasta que no rectifiques. ¿Y el cemento? Material perecible. Los intereses del financiamiento,
mejor es hacerlo antes, pues, ¿no? Antes de eso. Un proyecto normalmente se demora que un mes y medio, ¿no? En elaborar todo un proyecto es suficiente para hacer una rectificación de áreas y linderos. Verificar que la ejecución de la obra coincida con el proyecto presentado o aprobado. Esa es la función del supervisor. Léanlo bien. Léanlo. Bien clarito, por eso lo he puesto en negrita. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normas aplicables. ¿Quién hace eso? El supervisor. O sea, no solamente va a ver la obra, sino... Y en municipio o en todo este manejo, ¿quién tiene la función de todo esto? ¿Quién es el personaje que revise el cumplimiento de las normas, todo eso? El calificador, ¿no es cierto? ¿O no? El revisor, pues el que hace todo eso, ¿no? La comisión técnica que revisa todo. Pero como hay dos modalidades que no se revisan, entonces siempre le dicen al supervisor, bueno, encárgate, tú puedes calificar. Yo puedo tener, mis amigos, un estructural. Puede ser un excelente proyecto, un excelente calculista. Puede hacer proyectos estructurales maravillosos. Si lo meto a supervisor, ¿qué opinan ustedes? Son otras condiciones. El supervisor requiere de otro tipo de condiciones. Igualito, al supervisor, ¿cómo lo podemos meter de proyectista, ¿no? De calificador? Verificar que los procedimientos empleados por el constructor garanticen el mínimo de riesgo para los trabajadores de la obra y para los predios vecinos y sus ocupantes, así como también la póliza de carga y de responsabilidad civil se encuentre vigente. Bueno, ustedes hemos hablado sobre eso. Yo le hago una preguntita. Sí, cómo no. Ahí habla de obligación de los supervisores, y después dice verificar linderos. ¿El electrónico o el electricista o el mecánico va a verificar? No, pues. Es que ahorita vamos a ver cuáles son las etapas de supervisión, ¿no? Entonces ahí vamos a analizar esto. El número de visitas de inspección para obras de habilitación urbana se definirá en el programa y se realizará como mínimo. Ahí está, acá su pregunta, vamos a ir respondiéndola acá. Quiere decir que el supervisor ha tenido que hacer un cronograma, o los supervisores han tenido que hacer un cronograma que ha sido aprobado por el municipio, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto. Y dentro de lo que es la habilitación urbana, como mínimo, ¿qué tienen que ver los supervisores? Como mínimo, al inicio de la obra. Antes que se concluyan los trabajos de trazo de vías de la habilitación. Antes que se concluyan los trabajos de movimiento de tierras. Antes que se inicien los trabajos de pavimentación. Tenemos ahí las partidas, ¿verdad? Tenemos las partidas. ¿Podremos a través de esas partidas señalar cuáles son los especialistas? ¿O no? Claro que sí, ¿no es cierto? Acá clarito está cuál es la competencia del arquitecto, cuál es la competencia del ingeniero, a través de las partidas que nosotros estamos analizando. Eso en principio. Y poco a poco, conforme vayamos viendo las obras, pues ustedes mismos van a decir, este es ingeniero, este es arquitecto, este es ingeniero, ¿no? Etcétera. Lo vamos a ver. Porque es la especialidad. El número de visitas de inspección para obras de edificación se definirá en el programa respectivo en función del tipo, la magnitud y la complejidad. Cuando hablo de complejidad, estamos hablando de varios supervisores. Debiendo considerar como mínimo, no estamos hablando de un proceso normal, sino mínimo, ¿no? Que depende de la magnitud, pues, que puede ser más, ¿no? Dice, una visita al inicio de la obra, una visita para la etapa de cimentación, 2 visitas para cada piso durante la construcción de muros y techos. Es lo que nos dice. Es decir, ¿cuáles son los mínimos? Pero yo también pregunto lo siguiente. Si el supervisor requiere de más visitas,
y ahí hay un vacío de la norma. No se establece. Por ejemplo, la licencia cuesta 10.000 soles. ¿Cuánto le toca al supervisor? 4.000. Y yo voy a hacer 8 visitas. ¿Cuánto cuesta cada visita? 500 soles. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ya. Yo voy a la obra y le hago una observación en la visita que yo cobro. Y para ver si ha levantado la observación, tengo que regresar. ¿Y quién me paga eso? Eso no está dentro. Entonces, en el momento que se hace todo el proceso del cronograma, el supervisor ya tiene que ir viendo de qué manera va a cubrir eso, ¿no? Porque si no, se la va a pasar yendo a la obra y no cobra. Ese es su trabajo. Se pone una observación en el informe, por ejemplo, que el techo, primer piso, segundo piso, etcétera, está mal armado, ¿no? Entonces, se recomienda en recomendaciones en el informe que paralice la obra mientras se subsane. Ya. Entonces, lo que se estila es de que el ingeniero, el responsable de la obra, levante esa observación y le dan 5 días para que levante la observación. Entonces dice, levanté la observación, o sea, subsané y vacié el techo. Pero no hay verificación de que No, perdón. asume la responsabilidad. No, acá lo dice ya. Vamos a leerlo más adelantito. Yo tengo que regresar para ver si ha cumplido o no con la observación. Pero acá viene otro detalle. No sé si a ustedes les ha sucedido lo siguiente. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando nosotros egresamos de la universidad, todos hemos egresado a la universidad, pero apenas egresaditos, no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, le encargaron un proyecto de estructuras. ¿Qué hacíamos nosotros? Nos pulíamos al extremo, pues, ¿no? Nos pulíamos en el cálculo, que esto... Todos hemos hecho eso. Y conforme iba pasando el tiempo, hemos ido cuenta que no es tan práctico, ¿no? Porque hay holguras, hay cuestiones que nos manejan, ¿no? Y entonces ya somos más prácticos. Acá sucede igual. Yo voy a poner un ejemplo a ver qué es lo que ustedes, qué opinan de lo que yo voy a decir. Sucede que me nombran supervisor de un edificio de 5 pisos. ¿Ok? Ya. Entonces voy a supervisar y me encuentro que ya están en el tercero, están comenzando el tercero. ¿Qué hago? ¿Me responsabilizo por los 2 pisos que han hecho? ¿O digo esto ya no lo puedo supervisar? ¿O digo que de acá para adelante hago? ¿Qué actitud puedo tomar? ¿Qué opinan? Repito. Me nombran para una edificación de 5 pisos. Y cuando yo voy a la obra, estoy que ya están empezando el tercer piso. Y yo pregunto, señor, ¿qué pasa? Ingeniero, mire, disculpe, pues, 2 meses hemos pedido al municipio que nos mande pues un supervisor, usted recién viene, ¿qué vamos a hacer? Ellos empezaron. Y ellos están en el tercer piso. Entonces yo llego y tengo que... ¿Qué hago? Dios mío, acá está mi proyecto, pero ¿qué hago? Ya la parte ya está ejecutada, ¿no? Perdón, ¿se acogieron al silencio administrativo positivo para... Podría ser. Le estamos viendo... ¿Es necesario saber? Ya, pongamos que no, tienen su proyecto normal. ¿Ya? Entonces sacaron su licencia, ahí está el proyecto aprobado, y yo tengo que verificar el proyecto aprobado. Y en el momento que voy a verificar el proyecto me encuentro que no puedo verificarlo porque ya están, pues ya hay 2 pisos que están hechos. Alternativas. ¿Avalo lo que está abajo? ¿Digo que yo ya no voy a supervisar? ¿O me responsabilizo del tercer piso para arriba? ¿Ah? Perdón, un ratito, a ver. Un ratito. Vamos por partes. Estamos entrando en una casuística que puede presentarse, ¿no es cierto? Yo mi pregunta es, ¿cuáles son las opiniones de ustedes, ¿no? A ver, he planteado 3. O avalo lo que está abajo, o me quito, ¿no? O digo, no, yo me responsabilizo de acá para arriba. ¿Ah? La primera. Me responsabilizo por debajo. ¿Y cómo me responsabilizo pues si no sé cómo lo han hecho?
No, pero hay forma de verificación. Hay forma ¿Cuál? La tercera. Ya, vamos a suponer que me responsabilice de acá para arriba. Ya, un ratito, perdón. Vamos a suponer, por favor, vamos a suponer que me responsabilice del tercer piso para arriba. ¿Yo estoy encargado de qué? De la seguridad, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hacer esa si no sé si abajo está o no seguro? ¿Cómo arranco para arriba? Me hicieron esa pregunta una vez y es muy interesante, ¿no? Pues bonito porque, en primer lugar, yo tengo una función, pero hay pues una anomalía en la que yo tengo que resolver. Miren a la conclusión que llegamos. El supervisor lo que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Que la obra no se paralice, pero está asumiendo una responsabilidad, ¿no? Entonces, normalmente en esos casos, por ejemplo, el residente, oye, ¿por qué me hiciste esto? Ingeniero, pues yo lo estoy esperando pues 3 meses. Ya está hecho. Están los planos. Explícame, ¿cómo has hecho esto? Bueno, aquí he puesto esto así, que las zapatas, que esto, que así, que así. Ya. ¿Cuántas columnas tienes? ¿Columnas de qué? En el primer piso, ¿cuántas columnas tienes? Bueno, tenemos 20 columnas. 20 columnas, ya. Mira, yo voy a hacerte un muestreo, por decirte del 40%, 8 columnas, pero yo escojo las 8. Esta, la de allá, la de acá, la de allá, me vas hasta el fondo. Quiero chequear primero zapatas. Entonces, veo las zapatas, mi winchita, si ha cumplido o no con la medida. Primero, dimensionamiento de las 8 zapatas, ¿no? Y encuentro de las 8 que 7 cumplen, no están bien, una no. Una, bueno, se falló un poquito. Entro a otro muestreo. Cangrejeras, ¿no? Cómo ha sido el vaciado, etcétera. ¿Qué cosa estoy checando? Calidad, ¿no es cierto? Entonces voy viendo y encuentro que de las 8 columnas también, 6 está muy bien, 2, no digamos que está mal, pero más o menos. Yo como ingeniero, ¿qué puedo hacer? Proyecto. 2. De las 8 columnas encuentro que 6 no tienen las zapatas que estaban marcadas, que estaban diseñadas. Me han hecho otras zapatas diferentes, dimensionamiento distinto. De 8 que estoy en muestreo, 6 no corresponden a las medidas. De las 6, de las 8, no, 5 tengo que están llenas de cangrejeras. Entonces también yo me proyecto. Entonces voy a decir, ¿sabes, compadre? Olvídate. Acá me refuerzas todo. No hay otra alternativa. Porque yo para irme del tercer piso para arriba, yo tengo que estar seguro que lo que de acá abajo esté bien. Parte al municipio, ¿no? Y que entren a ese proceso. Hay formas, naturalmente, pero eso no lo puedo hacer mientras yo no lo ponga en blanco y negro bien claro, por si acaso, ¿no? Ponerlo bien clarito en el informe ¿cómo se llama? De la visita de inspección. Se ha procedido a esto por tal. No habría ninguna otra forma de poder resolver el problema. No voy a decirle, ¿sabes qué? Como yo no te he revisado, me demuelen todo y arrancamos de nuevo. No, pues no, tampoco eso es una cosa práctica, ¿no? Entonces, siempre tiene que encontrarse un mecanismo en el cual podamos nosotros darle solución al problema. Visita de inspección para las obras correspondientes a la modalidad A. Tenemos dudas. ¿De cuántos inspectores mandamos? ¿No? Usted me decía, ¿no? Vamos a mandar un montón de inspectores. Ahora vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? La norma nos dice ahí, por ejemplo, que para la modalidad A, yo voy a tener como mínimo 4 actividades. Al inicio de la obra, antes que concluyan los trabajos de cimentación, antes que completen los trabajos de albañilería y antes que se concluyan los trabajos de vaciado de techo. ¿Cuáles son los especialistas ahí? Civil. Nada más. Ahí está. Claro. ¿Por qué motivo? Miren, porque estamos hablando de una modalidad A.
de una obra pequeña que mayormente, teóricamente, no debe corresponder a un riesgo, ¿no? Pero no solamente eso, no solamente eso. Los problemas son así. ¿Quiénes construyen la modalidad A? Son los más, ¿no? Son las clases más desfavorecidas. Y si son las clases menos favorecidas, yo hago otra pregunta. Ayer alguien me preguntaba si existe Puca Puca. Sí, existe Puca Puca, pues no, Puca Puca está en el Cusco, está en la provincia de Paruro, ¿no? En el distrito de Pacaritambo, está Puca Puca. No, pues es distrito también. Yo pregunto, un personaje de Puca Puca, un pucapucense, va a construir, ¿no?, su casita, después un modesto agricultor está pues reuniendo su platita, ¿no?, para construir su nidito. Pregunto, ¿tendrá para contratar un residente, un responsable? No vaya a ser que de repente el costo del responsable le salga más, ¿no?, que la obra que va a hacer. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo resolver ese problema? En primer lugar, lo que tenemos que comprender es que el supervisor siempre tiene que existir. Siempre. Por lo tanto, el supervisor tiene que tener un par. Pero hay uno que firma el FUO, porque si no, no tendría licencia. Nosotros estamos en el caso de las obras que tienen licencia. 100%, ¿no?, dice que los que tienen licencia deben tener un supervisor. Por lo tanto, una modalidad tiene su licencia. Por lo tanto, ahí hay un supervisor, o hay un residente, un responsable. El responsable puede estar como no puede estar. Puede haber firmado como no, pues solamente, digamos, solamente para cumplir con su compadre, con su primo, con su sobrino, ¿no?, un ingeniero. Pero en obra es distinto. Nosotros vamos a ver dentro de un ratito que los responsables ya no son los firmones, porque tienen que estar todo el proceso de obra. Pero en la norma también vamos a ver que dice así: propietario o responsable de obra. Cuando nos dice propietario o, entendemos que en esos casos, ¿no?, en sitios, lugares donde es muy complicado el que pueda encontrar, ¿quién es el responsable? El propietario. Está normal, vamos a ver. Veamos nosotros qué pasa para las obras correspondientes a la modalidad B, C y D. Se realizan como mínimo al inicio de la obra. Estamos hablando de las visitas mínimas, por si acaso, mínimas, es decir, lo menos problemático que hay. Ahora, si es más problemático, pues hay más visitas, más supervisores, más especialistas, pero en estos son los mínimos. Antes que concluya la excavación de cada nivel de sótano y la cimentación. ¿Quién tiene que ver eso? Civil. Antes que concluyan los trabajos de base de techo. ¿Quién tiene que ver eso? El civil. Antes que se completen los trabajos de la albañilería. El civil. Antes que la culminación de las obras acabadas. ¿Quién tiene que ver eso? El arquitecto. Entonces, mire, cómo solito por la clasificación de las partidas sale quién es civil, quién es arquitecto. Y ojo que cuando hablamos del civil y las cosas son ya más grandes, ya no estamos hablando del civil, estamos hablando de quién, del ingeniero. Civil, electricista, mecánico, que sea. Sí, adelante. Mira, yo leo ahí que, por ejemplo, un médico examina y un supervisor supervisa, pero después inspecciona, después verifica. ¿Cuál es la palabra del supervisor para plasmarlo en un informe? ¿Qué? Es una inspección. Si es inspección, él sería inspector. Así es, mi amigo. Colega, esa es la verdad. No podemos cambiarle el nombre porque está en la ley. Y la ley lo llama supervisor.
El colegio, nosotros lo hemos rebautizado para poder diferenciarlo, ¿no? Le hemos dicho supervisor de obra municipal para poder más o menos que se den cuenta, pero la verdad es un inspector. ¿Por qué no está permanentemente en la obra? Él va en contadas ocasiones. Pregunto, ¿el supervisor va a tomar una responsabilidad integral si solamente visita la obra 5 veces? Ah, ahí hay otro detalle, ¿no? Entonces el supervisor lo que tiene que hacer en sus informes es poner muy clara su posición. Lo que el supervisor está viendo es sobre todo el cumplimiento de las normas de la calidad del trabajo y fundamentalmente la proyección que pueda tener en su trabajo. No puede, ¿qué gano? Si son 20 columnas, superviso en el momento que voy solamente 4.